Soy el doctor Santiago Campos, soy médico pediatra del Hospital Metropolitano y les quiero dar la bienvenida a este podcast que lo vamos a llamar Perspectivas. Eh, um, el año pasado, con fecha 1 de agosto, por iniciativa de la Dirección Médica del Hospital Metropolitano, se creó la unidad de investigación clínica con el propósito de organizar y de fomentar la investigación clínica en nuestro hospital. Y por supuesto, colaborar, ayudar, asesorar a los investigadores para que sus trabajos sean aún más importantes, productivos y que generen aún más impacto en comparación con lo que usualmente se ha venido haciendo. Y una de las tareas que la unidad de investigación clínica también cumple es identificar y desarrollar sus propias líneas de investigación, en este caso a cargo de los médicos que conformamos la unidad. Por esta razón, hemos pensado en desarrollar este espacio de comunicación llamado Perspectivas, y con este propósito quería presentarles al otro médico integrante de la unidad de investigación clínica, que es el doctor Manuel Valdeón, profesional con una larga trayectoria en la investigación clínica y que estamos seguros será un gran aporte para nuestra institución. Bienvenido, Manuel. Por favor, quisiera que te presentes y nos cuentes tu trayectoria universitaria en primer lugar, para después pasar ya al tema que nos ocupa. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Santiago. Gracias por esta oportunidad. Eh, yo soy médico graduado de la Universidad Central. eh, Luego hice una maestría y un PhD en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en los Estados Unidos. Y luego, posteriormente, un postdoctorado en la Universidad de Harvard en el Departamento de Gastroenterología y Nutrición con el doctor Alan Walker. Posteriormente trabajé en la Universidad de Virginia como investigador y retorné al Ecuador en el 2001, donde he trabajado en la Universidad San Francisco de Quito por aproximadamente 11 años, luego en la UDLA, en la UTE y ahora estoy en la Universidad Internacional. Nuestras líneas de investigación son enfermedades prevalentes en nuestro medio, de malnutrición, enfermedades infecciosas y una línea muy interesante que es el tema de nuestra conversación, el estudio de la composición de la leche humana. Eso es lo que te cuento, Santiago. Perfecto, pero aquí una pregunta fundamental antes de comenzar. ¿Por qué la investigación? ¿Por qué no las ramas clínicas o las quirúrgicas? ¿Por qué te dedicaste a la investigación? Gracias, Santiago. Bueno, en realidad cuando estábamos asistiendo a la universidad en los años 80, muchas de las cosas que a uno como estudiante le llamaban la atención era, por ejemplo, cómo funcionan los fármacos, cómo funcionan eh, los sistemas, los aparatos, y la respuesta frecuentemente era no se conoce, no se sabe. Entonces, yo dije, ¿cómo es posible que nosotros tengamos el uso de corticoides, por ejemplo, o de antibióticos y no sepamos cómo funciona? Estamos hablando de los años 80. Y entonces yo dije, eh, yo no puedo dar a una persona cosas que no entiendo cómo funcionan, a pesar que esto se ha hecho a lo largo de la historia humana en el uso de fármacos y de principios activos de plantas o animales, en fin. Entonces, por eso es que hemos dedicado el tiempo más bien a hacer investigación, más bien que a ver pacientes. Yo veo pacientes, pero en el contexto de los proyectos de investigación.
cuando tenemos que reclutar los pacientes y analizarlos. Por esa razón, Santiago, gracias por la pregunta. Perfecto. Entonces, a ver, Perspectivas tiene dos espacios de difusión. El primer espacio es este podcast que esperamos difundirlo a través de las redes de comunicación del Hospital Metropolitano. Y el segundo espacio es un artículo editorial que aparece esta misma semana, a fines de esta semana. Hoy estamos 12 de marzo de 2025. A fines de esta semana aparece el primer número de 2025 de Metro Ciencia y uno de los artículos editoriales es el de Perspectivas. Y en esta oportunidad, Manuel y yo escribimos este documento que se refiere a la leche humana, pero no queremos tratar en ese documento los beneficios y las inmensas bondades nutricionales de la leche humana, que creo yo que si bien todos los conocemos, pero no hacemos el énfasis que necesariamente deberíamos hacer de la mejor alimentación posible para los lactantes. Sin embargo, dejando de lado la parte nutricional, que es importantísima, ahora queremos tratar otras cosas un tanto diferentes y muy importantes desde el punto de vista de la investigación y además de mucha actualidad. Y por eso queremos iniciar con una pregunta que creo yo es clave para Manuel. ¿Por qué la leche humana es ahora considerada como un biofluido? ¿Qué nos puedes decir, Manuel? Gracias, Santiago. Sí, justamente en la línea de pensamiento que tú acabas de indicar sobre la leche no solamente como un componente de provisión de nutrientes al niño. Este es un biofluido porque contiene otros componentes inmunes, endocrinos, de aminoácidos, de compuestos que no solamente están relacionados con la nutrición y la defensa del niño, de la defensa inmunológica del niño, sino también con funciones específicas para el desarrollo del niño. Entonces, por eso es importante que ahora con la tecnología de los últimos años hayamos podido continuar con los estudios sobre este biofluido y sus implicaciones, además de las nutricionales e inmunológicas, con el desarrollo de los niños. Por eso es que es importante continuar con este tipo de estudios. Fíjate qué interesante, porque cuando uno piensa en los aspectos nutricionales de diferentes alimentos o de productos que se usan en soporte nutricional, en general tenemos la tendencia a pensar en los macronutrientes, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, y los micronutrientes en general como las vitaminas y los minerales. Pero tú ahora has mencionado que la tecnología nos permite identificar agentes específicos que no solamente cumplen un papel nutricional, sino algo adicional. Y como ejemplo de esto vamos a citar a los aminoácidos libres, en particular a uno de ellos, el glutamato o ácido glutámico. ¿Qué nos puedes decir sobre este elemento, Manuel? Gracias. Nosotros hemos mantenido una línea de investigación sobre glutamato en varios aspectos, pero particularmente en leche humana. A diferencia de otros mamíferos, los primates, en donde estamos incluidos nosotros, tenemos en la leche humana una concentración importante de aminoácidos libres. La mayoría de aminoácidos de la leche en general están unidos a las proteínas, formando parte de las proteínas.
Sin embargo, en los primates, como acabo de indicar, característicamente tenemos concentraciones muy altas de aminoácidos libres que no están asociados a las proteínas. Y el aminoácido esencial más importante, el que tiene más altas concentraciones, es el glutamato. Entonces, este glutamato tiene funciones importantes a nivel sistémico, muchísimas, por ejemplo, para ayuda a mantener el pH, es importante para el ciclo de la urea, es parte de la síntesis de proteínas, es parte de la síntesis de glutatión, el antioxidante, en fin, podríamos enumerar un montón de funciones. Interesantemente, el glutamato es el estimulante de este nuevo sabor umami. Nosotros hasta hace poco tiempo solamente habían cuatro sabores básicos: el dulce, el amargo, el agro y el salado. Pero a partir del 2002 se descubrió este nuevo sabor, que es el umami. Es una palabra japonesa que quiere decir rico. Y el estimulante más importante de los receptores que se describieron en el 2002 para umami es el glutamato y el inosinato. Entonces, así como la sal nos da la sensación de salado, o el azúcar de dulce, el glutamato es el que nos da la sensación de umami. Y en la leche humana, el sabor que tiene la leche humana está dado principalmente por las concentraciones altas de glutamato. Entonces, hace varios años nosotros hicimos un estudio aquí con mujeres lactantes ecuatorianas, en donde demostramos que las concentraciones de glutamato, a diferencia de los otros aminoácidos, se incrementa desde el calostro, que es la leche de las primeras semanas, la leche de transición, la leche de 15 días, y la leche madura, la leche de un mes. Entonces, el glutamato y la glutamina son los aminoácidos que característicamente se incrementan con con el periodo de lactancia. Y ahora hay mucha evidencia que demuestra que el glutamato eh, es muy importante en el mantenimiento del epitelio intestinal y en el desarrollo del sistema inmune a nivel de intestino, de mucosas en general, en los niños. Entonces, eh, la hipótesis es que estas concentraciones que se incrementan durante la lactancia de glutamato libre estarían influyendo en el desarrollo de lactante de los niños que reciben la leche humana. Mira que has dicho cosas que creo que es necesario resaltar. Primero, que existen estudios de leche materna y su composición de glutamato o su contenido de glutamato en mujeres lactantes ecuatorianas. Ese es el primer punto, porque cuando redactábamos el documento de perspectivas, encontramos datos en los cuales la composición de la leche es diferente al comparar madres procedentes de diferentes regiones del mundo. Entonces, es muy importante conocer, no solamente con estos análisis, sino con otros muchos que pensamos desarrollar dentro de nuestro hospital, cuál es la realidad local, lo cual es un aporte importante para el conocimiento. Segundo, lo que has dicho es fundamental, que la leche humana es un biofluido dinámico, es decir, que va cambiando en relación con la duración de la lactancia. No es lo mismo al inicio que posteriormente. Cambia en relación con el parto, si es cesárea, si es parto normal, no es lo mismo. E incluso en estudios que el grupo tuyo también ha hecho, no es lo mismo en recién nacidos varones que en mujercitas. Entonces eso es muy importante, y destaca el dinamismo de la composición de la leche humana. Y el tercer dato que quería yo resaltar es
Dentro de las diferentes funciones que has citado del glutamato libre, ¿cuál es la relación que tiene este compuesto con la microbiota? Y una pregunta asociada a esto, ¿qué es la microbiota de la leche humana? Entonces, aquí tenemos dos preguntas para que te explayes, por favor. Gracias, Santiago. A ver, primero, en general, la microbiota es, como todos conocemos, la microbiota es este conjunto de microorganismos que cohabitan en el organismo. Entonces, ahora sabemos que la microbiota en realidad la microbiota es un nuevo órgano que nos permite mantener las funciones fisiológicas normales. Nosotros, antes, y justo hablando de la tecnología que ha permitido ahora el estudio de los microbios con los cuales mantenemos una simbiosis normal. Si es que un animal, y esto ya se ha hecho a nivel de experimental, si un animal no tiene microbiota, sus sistemas de control, el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune no tienen una función normal. Entonces, en otra oportunidad podemos hablar del denominado eje intestino-cerebro, en donde los microbios, en donde se ha demostrado que los microbios del intestino mantienen una activa comunicación con el sistema nervioso, con el sistema endocrino y con el sistema inmunológico. Entonces, la microbiota es este grupo de microbios que cohabitan con nosotros y que nos permiten tener una función normal. Anteriormente había una misconcepción de los microbios, como que la mayoría eran dañinos. El último siglo, con el uso de los antibióticos, se tenía este pensamiento de que los microbios son deleterios para la fisiología normal y es todo lo contrario. Ahora recién en los últimos 15 años ha habido una explosión de estudios sobre microbiota que está asociada a la función normal y la alteración de la microbiota está asociada con el 90% de la patología que tenemos los seres humanos. Entonces los problemas cardiometabólicos, el cáncer, las infecciones están asociadas con alteraciones de la microbiota. Entonces, cuando nosotros aprendíamos medicina, aprendimos que la leche humana era libre de microbios. Sin embargo, en los últimos años, y utilizando esta nueva tecnología de identificación de microbios, de secuenciamiento y de informática para analizar estos análisis microbianos moleculares, ahora sabemos que la leche humana tiene una cantidad importante de microbios. Recientemente publicamos uno de los primeros artículos sobre la caracterización de la microbiota de la leche humana en mujeres ecuatorianas. Y es interesante que existen similitudes, un grupo de microbios que no cambian en mujeres de todo el mundo. Sin embargo, hay algunas diferencias específicas que existen de acuerdo a la región donde las mujeres habitan. Y esto se ha visto también no solo en la microbiota de la leche, sino también en la microbiota intestinal. La microbiota depende mucho de la dieta. Entonces, eso en relación a la microbiota. ¿Y por qué estudiar la microbiota? Porque justamente una de las características importantes de nuestra primera alimentación, la leche humana, la que va a proveer de nutrientes, como hemos dicho, pero también de otras características al recién nacido. Y una de esas es el establecimiento de su microbiota intestinal, el establecimiento de la respuesta inmune que no sea que sea de tolerancia y no agresiva a los antígenos que ingresan vía oral al niño. Entonces, por eso es que hemos caracterizado en población sana, con embarazos completos, con partos vía vaginal, con alimentación materna exclusiva, sin patología obstétrica, esta microbiota de estas mujeres. Entonces, y nosotros hacemos mención en el artículo que tú indicas de Metrociencias sobre este particular manuscrito que acaba de ser publicado la semana anterior y que podríamos ponerle a disposición de las personas del hospital a través del reservorio de manuscritos que estamos creando.
Perfecto. ¿Y la relación glutamato-microbiota? Ok, entonces esto fue una cosa interesante porque como les había indicado anteriormente, nosotros hemos visto, y otros grupos también, no solamente nosotros, que las concentraciones de glutamato se incrementaban desde el calostro hasta la leche madura. Y nosotros queríamos ver si es que los cambios que se producen en la microbiota durante estos periodos de lactancia también estaban asociados con las concentraciones de glutamato. Entonces, lo que hicimos nosotros es, en este último estudio, tomamos las muestras de 20 mujeres que estaban dando de lactar exclusivamente a sus niños, 10 mujeres para niños y 10 mujeres para niñas, y clasificamos a las muestras de acuerdo a las concentraciones de glutamato, las que tenían bajo, las que tenían alto. Y como hicimos un análisis de la microbiota, queríamos ver si es que hay alguna relación entre las características de la microbiota de la leche con baja concentración de glutamato versus las características de la microbiota en las muestras con altas concentraciones de glutamato. Y lo que demostramos en ese artículo es que existen diferencias en la microbiota, en las características de la microbiota, entre las muestras que tienen bajas concentraciones de glutamato y altas concentraciones de glutamato. Cuando hicimos el análisis funcional de qué es lo que caracterizaba a estas muestras de leche con altas concentraciones de glutamato, lo que vimos es que algunas vías metabólicas, especialmente las que sirven para la síntesis de las poliaminas, como la espermidina, la espermina, la putrescina, esas estaban abundantemente presentes en las muestras de leche humana con altas concentraciones de glutamato y no estaban presentes en las bajas concentraciones de glutamato. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de la microbiota de la leche madura están las bacterias em, em, que son ácido lácticas. En inglés es lactic acid bacteria. Estas bacterias están abundantemente presentes en la leche con más altas concentraciones de glutamato. Y estas bacterias tienen activado estas vías de síntesis de poliaminas. Y las poliaminas, como todos sabemos, están asociadas con división celular, con neovascularización, con su capacidad antioxidante, con el desarrollo del epitelio y con la capacidad que tienen los microbios de quedarse en las mucosas. Entonces, mira tú cómo este conocimiento de la composición del glutamato, su potencial acción sobre la microbiota, especialmente sobre estos ácidos, estas bacterias que pueden fermentar la lactosa en la leche, y esto les va a dar una ventaja para poder colonizar el intestino de los niños y mantener el epitelio intestinal y contribuir al desarrollo del sistema inmune, por ejemplo. Entonces, eh, se puede ver cómo evolutivamente podríamos explicar cómo las concentraciones de glutamato importantes para los microbios y estos microbios cómo podrían facilitar su colonización en los lactantes. Perfecto. Entonces, mira, aquí es como que sí se pudo identificar un círculo virtuoso entre glutamato, microbiota intestinal, especialmente bacilos del ácido láctico y epitelio intestinal saludable con todas las ventajas. Pero ustedes identificaron dos grupos de mujeres, aquellas que tenían concentraciones altas de glutamato en la leche y aquellas que no lo tenían. ¿Se pudo identificar algún factor materno que implique bajas concentraciones de glutamato, por ejemplo, desnutrición, mala ganancia de peso en el embarazo? No lo sé. ¿Por qué razón hay mujeres que producen menos glutamato? A ver, entonces, este estudio específicamente fue hecho en mujeres sanas, como habíamos dicho, con las mejores condiciones fisiológicas para tener sus niños y dar de lactar. Entonces, esto es porque es el primer estudio. Eventualmente tendremos que desarrollar en el hospital
otros estudios en donde podamos comparar la- las concentraciones de glutamato, por ejemplo, y de otros aminoácidos libres, y la composición de la microbiota en mujeres que tengan patología obstétrica, entonces, común. Por ejemplo, la diabetes en el embarazo. Sería interesante ver cómo la microbiota y las concentraciones de glutamato cambian con esas mujeres, o en las mujeres que tienen niños prematuros o las que tienen preeclampsia. En fin, habría que hacer ese análisis y comparar con los resultados que hemos obtenido en población normal. Ahora, recordemos que, como habíamos indicado inicialmente, el glutamato se incrementa a lo largo del tiempo de la lactancia, ¿no es cierto? Entonces, hay menos concentración en el calostro y hay más concentración en la leche madura. Entonces, eso también es parte de la fisiología normal. Entonces, ahora, el glutamato es interesante porque es un aminoácido no esencial, nosotros lo producimos, Mm. pero también los componentes de la microbiota pueden producir glutamato y al mismo tiempo pueden utilizar glutamato para convertirlo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor estimulante del sistema nervioso. Y el glutamato, por otro lado, es fuente de otros aminoácidos, como el ácido gamma aminobutírico, el GABA, que contrariamente a la función del glutamato es un neurotransmisor inhibidor. Ujú. Entonces, mira tú cómo las concentraciones que nosotros identificamos de glutamato en la leche va a depender no solamente de la producción y consumo de la madre que puede hacer esto, sino también de los microbios que pueden utilizar el glutamato y que pueden producir el glutamato. Entonces, por eso es que es muy importante que ahora los componentes de la leche humana, en este caso los aminoácidos libres, pero otros compuestos, las proteínas, las grasas, em, por ejemplo, los ácidos de cadena corta, que tienen una función importante en los epitelios, también sean estudiados en este contexto mucho más holístico sobre la composición de la leche humana, su calidad de probióticos, en este caso por la presencia de bacterias, la microbiota normal, y de prebióticos también. Mm. Entonces, Claro. esa es una área de investigación que está naciendo y que nos va a permitir comprender mejor la lactancia, y también comprender mejor la fisiología del niño temprano en la vida y de la producción de leche en la madre. Mira, antes de dejar pasar una pregunta que se me acaba de ocurrir. Em, Estos estudios en donde se identifican componentes ya moleculares de la leche humana y los diferentes gérmenes que conforman la microbiota, ¿los podemos hacer aquí? A ver, algunos sí, otros no. A ver, el estudio de la microbiota y el secuenciamiento que se debe hacer para esto lo hicimos aquí en colaboración con un querido amigo, el doctor Paul Cárdenas y su equipo de la Universidad de San Francisco de Quito. Ellos tienen los equipos para hacer el secuenciamiento no solamente de la leche eh, humana, sino también de la microbiota en general, microbiota intestinal, en fin, y con él tenemos algunos estudios. Am, en relación a los estudios de los metabolitos, en este caso de los aminoácidos y de los productos derivados de la microbiota, desafortunadamente aquí todavía no tenemos esa capacidad. Este estudio se hizo en colaboración con el doctor Arthur Edison de la Universidad de Georgia. Ellos fueron los que pudieron hacer el estudio de los metabolitos, y ahorita estamos preparando el análisis de esos datos, de las muestras que hemos utilizado para hacer el análisis de la microbiota, y posteriormente esperamos tener ya los resultados y asimismo publicar ese manuscrito con los metabolitos. Entonces, afortunadamente este trabajo en redes, por ejemplo, para este estudio, las muestras fueron tomadas con apoyo de Linda Arturo y del doctor Alonso de la maternidad. Eh, entonces tú ves que hay un grupo de personas que estamos trabajando multidisciplinario. Tenemos pediatras, ginecobstetras,
biólogos moleculares, microbiólogos, inmunólogos, en fin, este grupo de personas que permiten hacer este tipo de estudios. Pero el Ecuador está en esas capacidades ahora y creo que con el tiempo vamos a seguir mejorando. Creo que eso es muy importante. Definitivamente la investigación clínica es una actividad inclusiva, ¿no es cierto? Es un trabajo en equipo y cuando se enfoca desde el punto de vista multidisciplinario, con participación de distintos profesionales que incluso va más allá de los profesionales de la salud. Entonces, encontramos resultados mucho más productivos. Y entonces, puesto que sí es factible hacer estos estudios en nuestro medio, ¿no es cierto?, de microbiota, de componentes nutricionales y no nutricionales en la leche humana, teniendo en cuenta todo lo que hemos discutido, ¿cuáles pensarías tú que deberían ser los proyectos de investigación que plantee nuestra unidad de investigación clínica del Hospital Metropolitano y qué especialistas dentro del cuerpo médico de la institución podrían estar interesados en participar? Bueno, el estudio de la leche, como ves, ahora es un estudio, digamos, es un área caliente de estudio, porque justamente estamos tratando de ver la relación entre los componentes de la microbiota, por ejemplo, esto de los aminoácidos libres, la composición de los macro y micronutrientes y el establecimiento de la microbiota. Entonces, esto es importante porque lo que va a permitir es eh, tratar de describir las condiciones más ideales en la leche humana para la alimentación del niño. Esto tiene inclusive aplicaciones en la industria para eh, mejorar en el caso que fuera necesario. Hay condiciones en que las madres no pueden dar de lactar a sus niños y se tiene que utilizar leche sustitutiva para los niños. Entonces debemos tener las mejores condiciones de esa leche, pero para eso tenemos que conocer a profundidad cuáles son las características importantes de la leche humana. Entonces eso tiene una Y aplicación local, directa ¿no? De y madres local. ecuatorianas, claro. Exacto. Por ejemplo, mira, una cosa interesante es esta discusión sobre el uso de probióticos en niños prematuros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los mejores probióticos? Lo mejor sería que los probióticos sean aislados y purificados de leche humana y específicamente local. Como hemos dicho, la Mm. microbiota tiene características de las regiones geográficas donde se caracteriza. Entonces, eso sería muy importante. Entonces, mira, tú ahí solamente en eso ya tendríamos varios especialistas que necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar con ginecobstetras, necesitamos trabajar con pediatras, especialistas en nutrición, especialistas en microbiología, gastroenterólogos, pediatras, obviamente, en fin, porque esta investigación traslacional que hacemos, ¿no es cierto? Que vamos desde la complejidad clínica hasta la parte más celular y molecular, requiere de especialistas en todo el sistema. La ventaja de estar en el hospital es que hay los especialistas y sobre todo hay la disponibilidad de las personas que se atienden en el hospital. Entonces, Los yo creo pacientes, que claro. los pacientes, entonces, yo creo que la colaboración de todas estas especialidades permiten el estudio de estas complejidades y ahora solo estamos hablando de la parte fisiológica, como hemos dicho ahora, pero ¿qué va a pasar cuando necesitamos estudiar los niños prematuros, los niños que son producto de una mamá que tuvo preeclampsia? En fin, todo eso todavía tenemos que seguir trabajando y ver cuáles son las mejores condiciones, describiendo la fisiología, la fisiopatología y luego después tratando de buscar correcciones a las alteraciones, a la disbiosis potencial que puede existir en estas condiciones patológicas. Qué maravilla. Entonces, miren, se abre un terreno fascinante de investigación eh, con eh, con diferentes objetivos que implica la salud, por ejemplo,
materna y la salud infantil, eh, tanto desde el punto de vista de normalidad como en presencia de diferentes alteraciones obstétricas, neonatales y pediátricas. Y entonces creo que esta es una excelente línea de investigación que ha sido promocionada y em, apoyada, fomentada por el doctor Manuel Valdión, a quien agradezco las respuestas que ha tenido a las preguntas de este podcast. Existen tres herramientas a las cuales los colegas pueden acudir para tener más información bibliográfica. La primera es el documento de perspectivas que se publicará en esta semana en el número 1 de 2025 de Metrociencia. El segundo es el artículo recientemente publicado por Manuel y que aparecerá en la tercera herramienta. La tercera herramienta que estamos diseñando es el repositorio de publicaciones de los médicos del Hospital Metropolitano, que estamos trabajando con el Departamento de Sistemas para que alfabéticamente uno pueda buscar en los diferentes autores sus publicaciones, la mayoría de ellas, ojalá de origen local, y con eso ir diversificando y promoviendo la lectura de nuestras propias publicaciones. Entonces, en eso estamos trabajando como unidad de investigación y creo que con esto podríamos cerrar para una próxima entrega. Tus palabras de despedida, Manuel, por favor. Gracias, Santiago, gracias por el espacio y la oportunidad. Solamente un comentario a lo último. Mira, nosotros conocemos que existen varias personas en el hospital que tienen unas publicaciones muy importantes y que desafortunadamente no se promueve su lectura. Los datos locales, como tú indicas, son críticos para el manejo, el tratamiento de los pacientes. Entonces, el estímulo sería que los autores de los manuscritos que se publican utilicen la filiación del hospital en sus manuscritos. Hemos visto que hay varios profesionales que publican en muy buenas revistas, sin embargo, no se incluye la filiación del hospital. Sino de Entonces, otras instituciones. sino de otras instituciones. Yo creería que nosotros en este esfuerzo de mejorar la investigación y también de promocionar el hospital desde el punto de vista académico-científico, debemos sacar provecho de este repositorio, de las publicaciones, en fin, de la revista de Metrociencia para que el hospital pueda tener el reconocimiento y los profesionales el reconocimiento que se merecen al ser parte del hospital. Para mí es un placer. Yo sé que vamos a tener otras oportunidades de continuar conversando en otros temas de investigación que también son de interés. Además de la leche, vamos a poder hablar sobre cáncer, por ejemplo, que es un tema muy importante, enfermedades crónicas no transmisibles en general. Y gracias por el espacio, Santiago. Gracias a ti y gracias a todas las personas que han escuchado y visto este podcast. Hasta una próxima entrega.